¿Te atreverías a pasar una noche solo en un cementerio? Después de escuchar esta historia, dudo que quieras volver a pisar uno. Don Esteban era un sepulturero de los de antes, de esos que han visto de todo. Llevaba décadas trabajando en el panteón, y se jactaba de que ya nada lo asustaba. Ni los lamentos de las familias, ni los entierros a medianoche, ni siquiera las leyendas de fantasmas que los niños contaban sobre el lugar. Para él, los muertos, muertos estaban. Pero lo que vivió aquella madrugada lo cambiaría para siempre, dejándole una cicatriz en el alma que ni el tiempo podría borrar. Todo comenzó un viernes por la noche, uno de esos días en los que la lluvia cae sin piedad, como si el cielo estuviera llorando por todos los que descansaban bajo tierra. Al día siguiente tenían programado el entierro de un hombre que había fallecido de manera repentina, un caso más en la larga lista de Esteban. Para adelantar el trabajo, el ataúd ya había sido colocado en la fosa y cubierto con una capa de tierra fresca. La ceremonia final sería al amanecer. La noche se hizo larga y silenciosa, rota solo por el golpeteo constante de la lluvia sobre las lápidas. Esteban decidió quedarse a vigilar la zona, como solía hacer a veces. Era una costumbre suya, una forma de asegurarse de que todo estuviera en orden. Se sentó en un viejo banco de piedra, bajo el escaso refugio de un ciprés, con su linterna y un termo de café caliente. Las horas pasaron lentamente. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana. El viento soplaba entre las cruces, produciendo un murmullo que parecía un susurro de almas perdidas. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio fue un sonido sutil, casi imperceptible, un golpe seco, ahogado por la tierra mojada. Esteban agudizó el oído. ¿Sería un animal? O tal vez su imaginación jugándole una mala pasada en la soledad de la noche. Pero entonces el sonido se repitió. 3 golpes, luego 4, cada vez más claros, más desesperados. Venían directamente de la tumba recién cerrada. El corazón de Esteban, que había permanecido tranquilo durante años, comenzó a latir con una fuerza desconocida. Un sudor frío recorrió su espalda, a pesar del aire gélido de la madrugada. Se puso de pie, su rostro, normalmente curtido por el sol, se había vuelto pálido como la cera. «No puede ser», se dijo a sí mismo, «son solo imaginaciones mías». Pero mientras intentaba convencerse, los golpes se intensificaron, y esta vez vinieron acompañados de algo que heló su sangre. Un grito ahogado, gutural, que parecía filtrarse desde las profundidades de la tierra. «¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí!». La voz era inequívoca, no había duda. Alguien estaba vivo ahí dentro. La idea era tan monstruosa que por un segundo Esteban se quedó paralizado. Habían enterrado a alguien vivo, el peor temor de cualquier sepulturero, la pesadilla que todos querían evitar. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia su cobertizo y agarró su pala. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. No podía permitir que ocurriera una tragedia así bajo su guardia. Con una energía que no sabía que tenía, comenzó a cavar frenéticamente. La tierra húmeda salía a paletadas, salpicando su rostro y su ropa. El corazón le martilleaba en el pecho. Cada latido era un eco de los golpes que aún sonaban desde abajo. Cada palada era una carrera contra la muerte. Finalmente, la pala golpeó la madera del ataúd. El sonido retumbó en el silencio de la noche. Con las manos desnudas, apartó el resto de la tierra y se esforzó por levantar la pesada tapa. Hizo palanca con la pala, la madera crujió, y con un último y desesperado empujón, la tapa cedió. Esteban apuntó la linterna hacia el interior, esperando encontrar un rostro aterrorizado, a alguien luchando por respirar. Pero lo que vio lo dejó sin aliento, petrificado en el sitio. El ataúd estaba vacío, completamente vacío. Solo había una sábana blanca, arrugada y húmeda por la lluvia que se había filtrado.
No había cuerpo, no había nadie. ¿De dónde habían venido los gritos y los golpes? Esteban retrocedió, tropezando con sus propios pies. El terror puro, un terror que nunca había sentido, se apoderó de él. En ese preciso instante, una ráfaga de viento violenta y helada azotó el cementerio, apagando la llama de su linterna y sumiéndolo en una oscuridad total y absoluta. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Esteban estaba solo, en la oscuridad, junto a una tumba abierta y un ataúd vacío. Entonces, en medio de esa negrura, escuchó algo que lo hizo gritar. Un sonido detrás de él, pasos, pesados, lentos, como si alguien arrastrara los pies por el barro. Se estaban acercando. Desesperado sacudió la linterna, golpeándola contra su mano. «Funciona, por favor, funciona». La luz parpadeó 1, 2 veces y finalmente se encendió, proyectando un tembloroso haz de luz. Esteban se giró bruscamente, apuntando la linterna hacia el sonido. Y allí estaba él. Frente a él, a solo unos metros, se encontraba el hombre que se suponía debía estar enterrado. Su piel era pálida, casi translúcida, y todavía vestía la ropa con la que lo habían amortajado. El agua de la lluvia goteaba de su cabello y de su traje, formando un charco oscuro a sus pies. El hombre levantó la cabeza lentamente, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios morados. Con una voz que parecía venir de otro mundo, dijo: «Gracias por dejarme salir, pero ahora tú ocuparás mi lugar». Un grito desgarrador escapó de la garganta de Esteban. Dejó caer la linterna y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, sin rumbo fijo, solo buscando la salida del panteón. Pero algo extraño sucedía. Cada camino que tomaba, cada sendero entre las lápidas que creía conocer de memoria, lo llevaba inexplicablemente de vuelta al mismo punto, la fosa abierta y el ataúd vacío. Era una pesadilla, estaba atrapado, y a cada paso escuchaba detrás de él los pasos arrastrados de esa figura, siguiéndolo sin prisa, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Los ojos apagados del difunto parecían brillar en la oscuridad, 2 puntos de luz muerta que lo perseguían sin descanso. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo y los demás trabajadores llegaron al cementerio para preparar el entierro, se encontraron con una escena extraña. La pala de don Esteban estaba tirada junto a una fosa abierta. La tierra removida formaba un montículo desordenado a un lado. Se acercaron con cautela y lo que vieron los dejó helados. El ataúd estaba abierto y dentro yacía el cuerpo sin vida de don Esteban. Sus ojos, normalmente llenos de vida y experiencia, estaban abiertos de par en par, fijos en el cielo gris, con una expresión de puro terror congelada en su rostro. Parecía como si hubiera sido enterrado vivo. Del otro hombre, del que se suponía debía estar en ese ataúd, no había ni rastro. Desde aquella noche, en los pasillos de los cementerios, los sepultureros más viejos cuentan en voz baja la historia del entierro incompleto. Dicen que algunas tumbas se niegan a quedar vacías, y si alguien, por error o por curiosidad, se atreve a abrirlas, esas tumbas buscarán un reemplazo. Así que la próxima vez que escuches un ruido extraño en un lugar solitario, piénsalo 2 veces antes de ir a investigar. Podrías estar respondiendo a una llamada que no quieres contestar. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te gustó y quieres escuchar más relatos que te quitarán el sueño, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.